¿Alguna vez te han decepcionado? ¿Y tú sientes que te has decepcionado a ti misma? ¿Qué hacemos con esa rabia, esa pena y el run run que nos provoca? Si tenemos en cuenta aquello de que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, y si nos ponemos estoicos para aprender a decidir a qué le prestamos atención para no caer en el bucle, hemos decidido que hoy tenemos que aprender a gestionar la decepción. Bienvenidos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. ¿Cómo estáis otro día más? Le doy la bienvenida a Aroa. ¿Cómo estás? Muy bien, Eva, muy bien. Y la acompaña Rebeca. Menudo tándem. Muy buenas. Es un gustazo estar aquí por Es la primera vez primera. con vosotras. Totalmente. Nuevas experiencias. Vamos haciendo mix and match, pero es que la temática requería de la presencia de Aroa, no podía ser otra persona. Ya sabes que te echamos mucho de menos. Así que gracias por venir a compartir este podcast de aprender a decepcionarme, que creo que trae tela. Vamos a ver si 20 minutos nos van a dar para hablar sobre todo esto. Vamos a empezar hablando, porque todos creo que sentimos un poco, bueno, sabemos lo que es, mejor dicho, sentir la decepción. Digo yo, no sé. Creo que sí, que yo creo que casi todo el mundo, ¿verdad? todo el mundo ha pasado momento por esto, hombre. Más o menos sabemos que es como, yo pensaba que es como cuando se nos rompe un poquito el corazón, pero lo que quería saber, revés, lo traducimos. ¿Cuáles son esas emociones, esas sensaciones que hay detrás de esa sensación de que me decepcionan? Vale, porque está muy bien pensar efectivamente en qué significa y en que todos lo hemos pasado alguna vez, pero le vamos a dar el toque psicológico. Pero a ver, desde la terrenalidad de que esto le ha pasado a cualquier persona. Para aprender a detectar, que eso es el primer pasito para saber trabajarlo. Y además es natural que pasa, y además tiene su sentido y su función, y aquí vamos a ver, de hecho, estamos hablando, fijaros, de aprender a decepcionarme. No estamos hablando de evitarlo o de que no nos pase, sino de qué pasa cuando nos ocurre o por qué, o qué pasa si no lo hacemos. Bueno, entonces, vamos allá con esa parte un poquitito más teórica, ¿no? Hablamos de hay muchas definiciones, ¿vale? Voy a intentar hablar de varias, pero sí que al final tocamos como una especie de núcleo común. Por un lado, encontramos que suele tener que ver con el pesar, llamémoslo así, causado por un desengaño, ¿vale? Es decir, es una especie como de insatisfacción porque algún tipo de expectativa, o sea, de creencia de que las cosas o los resultados iban a ser de una manera determinada, por lo que sea, porque he estudiado mucho, porque he estudiado un poco, porque me he hecho, bueno, pues a la idea X de que esa relación iba a ir hasta no sé dónde, ¿vale? Y eso no se cumple, o sea, puede ser sobre un deseo, sobre una persona, ¿vale? Y no se cumple. Es decir, si os dais cuenta, en estos ejemplos van unidas dos emociones principalmente, aunque luego vamos a ver qué cambia, que son la tristeza, la tristeza o la pena y la sorpresa. Anda, ¿vale? Bueno, claro, sí. Entonces, eso se une y bueno, pues sí que da lugar a emociones como la impotencia o así. Sí que encontramos en muchos sitios que suele tener que ver eso, con una especie de resultado que no se ajusta a lo que yo esperaba, o un resultado que yo esperaba y que no he conseguido, ¿vale? O bueno, directamente hablan sí de una especie de como esperanza de confirmación de un resultado y obtengo todo lo contrario. Suele tener que ver con que yo me había hecho una idea y la realidad que tengo delante, nada de nada. Eso es. Entonces, sí que hemos hablado ya de algunas emociones asociadas, como son esa sorpresa y esa tristeza, pero aquí sí que quiero comentar, que lo comentábamos antes de empezar a grabar, de un estudio que se ha realizado en Países Bajos, que es muy curioso, puedo empezar así como preguntando, que habla de dos tipos de relación. Una más relacionada con los resultados y otra más relacionada con las personas. Con los resultados, ¿no? Y hablaron de, por ejemplo, suspender un examen, que yo, en principio, creo que me ha salido muy bien. ¿Qué diríais que aquí la gente, cuando me ocurre eso, que siente más? Bueno, es que vosotros, claro, ya lo sabéis. Vamos a decir lo que hemos contestado. Venga, vamos a decírtelo, Reba. ¿Más vamos a tristeza o más enfado? Yo me voy a mojar yo la primera. Vale. Yo hubiera dicho que esto me enfada. Yo también. Perdón, me enfada. Me enfadaba, el examen era enfadado. Sí, a mí me enfadaría. Sí. ¿Vale? Yo Venga, que has dicho... tenía aquí mis controversias, porque decía que depende mucho del momento, porque Es incluso verdad. a veces te puede pegar un subidón de enfado, pero luego la tristeza Aparece. Entonces, creo que depende mucho del momento. Del momento, sí, en que te pille, sí. Totalmente. Bueno, pues en el estudio, efectivamente, en este caso las personas tendían a sentir más tristeza que enfado, porque hablaba de que sus esperanzas de alguna manera se habían desvanecido. Y esto las movilizaba a esforzarse más la próxima vez. ¿Vale? Y luego tenemos la decepción relacionada con las personas, y aquí el ejemplo era, por ejemplo, un amigo que difunde rumores tuyos a tus espaldas. ¿Qué te hace sentir? ¿Más enfado o más tristeza? Ahí yo había contestado tristeza. Yo también, Eva, yo digo, pues esto también me pone más triste, yo creo, que otra cosa, ¿no?
Depende del momento. Pues es que ahora mismo cuando lo has dicho me ha venido enfado. Entonces, bueno... Fíjate. Sí, claro, bueno, pues ser. Efectivamente, en el estudio lo mismo, ¿vale? Hablaba de que en estos casos se suele sentir más enfado que tristeza, ¿vale? Porque desaprueban lo que ha hecho la otra persona, pero esa persona es alguien que quiero, ¿no? Es un amigo. Entonces, bueno, sí que además conllevaba como que me alejo de la situación, ¿no? Tengo como incluso a meter un poco de distancia con esa persona concreto. Bueno, pues son eso, tipos de decepción que nos generan, bueno, pues distintas emociones en función de los momentos, que yo eso lo comparto. Fíjate, Aroa, justo antes de que Rebeca nos hiciese esa pregunta, antes de empezar, yo estaba hablando con nuestro compañero Juanjo y le estaba comentando el tema, y de hecho yo le había hecho la pregunta y le he dicho, normalmente, ¿alguna vez te has sentido decepción? Y ha pensado en una persona en concreto, ¿no? En una relación que tuvo, y me decía, creo que la combinación es ira, él ha dicho ira, pues ese enfado, más la incertidumbre de preguntarse, ¿pero y por qué? ¿Por qué a mí? ¿O qué he hecho yo? ¿No? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Entonces, estamos hablando de expectativas y también de entrar en ese bucle quizá de ese sufrimiento de ¿y yo por qué? ¿Y qué podría haber hecho? ¿O qué es lo que ha pasado? ¿Hasta qué punto también forma parte nuestra esa decepción? Bueno, decir la sorpresa a mí me parece también como una emoción bastante poderosa, ¿no? En este sentido, que creo que lo has comentado, Rebeca. ¿De dónde sale todo esto? ¿No? ¿Cómo ha pasado? Hay una ruptura, ¿no? Una ruptura de un modelo que yo tenía consciente e inconscientemente ahí, ¿no? Pues fíjate, yo te voy a lanzar una flecha, ¿no? ¡Anda! Quiero lanzarte una flecha a ver cómo te llega, y es que me encanta una de las parábolas, la parábola de Buda de las 2 flechas, ¿no? Que dice que a ver, realmente hay una serie de pesares, ¿no? De dolores inevitables que son parte de todos los seres, ¿no? Seres humanos que sufren ante acontecimientos, duelos, pérdidas importantes, cambios vitales, y que eso es parte de nuestra naturaleza. Digamos que Uday señalaba que esa sería la primera de las flechas, ¿no? Pero luego tenemos otra flecha que se dispara a partir de ahí, ¿no? De ese dolor que decíamos que era general, que es la del sufrimiento. Eso es, vale. Y ahí tenemos un plus añadido, y este plus añadido tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, claro, con nuestros modelos de vida, nuestras expectativas, las creencias que nos hemos marcado acerca de las personas, de las cosas, de los acontecimientos. Claro, cuando nos quedamos muy enganchados ahí, ese dolor, que en principio tendrá su función y luego pasará, al no producirse aceptación de esa experiencia, que no quiere decir que me quede inmovilizado, sino al no, de alguna manera, habitar ese dolor como parte y luego dejarlo ir, ¿no? Me quedo enganchado, ¿no? Se producen resistencias, y esas resistencias son una alta fuente de sufrimiento. Muchas de las resistencias también, ojo, son necesarias, ¿eh? Pero esto es un elemento que puede fomentar ese sufrimiento y que se haga mantenido en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, este punto, el del sufrimiento, es aquel que yo invitaría a reflexionar, ¿no? Si quizás estamos desarrollando un sufrimiento excesivo y ya no es tanto una experiencia dolorosa, sino que está enredándose más en este sentido, ¿no? Entonces, una primera parte es tomar conciencia de en qué flecha estoy. Es el primer paso. Ahora ya vamos a ver, porque ya no es solo hasta qué punto estoy yo dentro o cuánto me quedo enganchado, sino si me suele pasar con frecuencia. Eso es una de las cosas que os quería preguntar, porque ahí también podemos hablar un poco de esas fortalezas que vosotras más veis en primera línea, ¿no? Ya llevándolo para saber si hay cosillas que nos están llevando o que tenemos una cierta tendencia a que acabamos decepcionándonos a través de las fortalezas, que mucha gente no se da cuenta, pero es que están ahí en todo lo que nos pasa. Sí, sí, y fíjate, bueno, una la ha mencionado Aroa, ¿no? Es inevitable. Y hablamos al principio de que es algo súper común, súper mundano. Fijaros ya, analizando un poquito despacito la de cosas que hay detrás, ¿no? Porque ya no es eso, esas creencias, toda esa explicación que yo me hago de lo que está pasando. Sabemos que detrás hay como mucha chicha, ¿no? Toda esa consciencia e inconsciencia. Y efectivamente, o sea, qué grado de presencia tienen algunas fortalezas, yo me atrevo a decir que muchas veces está tremendamente relacionado. Y decía que la primera es la aceptación, obviamente. Esa sensación de que todo lo puedo luchar, ¿no? De que, ¿por qué entender que las cosas están bien como están? O
o a lo mejor directamente que no hay capacidad para darme cuenta de que entender y encajar esto como está es mejor para mí, que la balanza de intentar cambiarlo no me compensa, ¿no? Entonces, aceptación, obviamente estoy hablando de poco presente, aceptación bajita, baja capacidad de entender que ahí hay una energía que va a ser desperdiciada o que eso no lo puedo cambiar o no depende de mí o solo de mí, ¿no? Y bueno, pues me meto ahí, pues me engancho, como dices tú. Obviamente esto, si lo pensamos, yo creo que ya mucha de la gente que nos oye sabe, ¿no?, qué fortalezas pueden estar relacionados y de qué estamos hablando. Ya tenemos profesionales al otro lado, vamos. Gestión emocional, lo mismo. ¿Cómo hago esto, no? Me sé leer, sé entender lo que me pasa, sé manejarlo de una manera sana para mí, en el sentido de saber hasta qué punto, pues eso, me estoy metiendo en esa lucha, ¿no? No sé, incandescente, iba a decir, cuando no me lleva a nada. Eso tiene que ver con esa gestión. En este caso, también bajita, capacidad de gestión emocional bajita. Y no todas son fortalezas poco presentes, ¿vale? Hay una que sí que sabemos que puede estar en un nivel de sobreuso, sobre representación potente, que tiene que ver con el nivel de detalle y de calidad con el que busco hacer las cosas. Nos persigue la calidad. Exacto, eso es muy fácil relacionarlo con, por ejemplo, ese examen, eso que espero, no solo el nivel de cosas o de resultados, sino de las otras personas, ¿no? Muchas veces sabemos que las fortalezas muy presentes hacen que esperemos lo mismo de los demás. Eso es. Bueno, pues esa calidad MP también puede tener que ver con esto. Y por último, volvemos a otra de las poco presentes, que es el perdón. Fijaros, y sobre este sí que hay estudios, porque no ha sido tan fácil, que sabemos que nuestra compañera Rocío es la que nos apuntala aquí con los estudios, y no ha sido tan fácil encontrar estudios que relacionan directamente esa capacidad de decepción o decepcionarme con fortalezas, y sin embargo sobre el estudio sí, sobre el perdón sí, y nos decía que hay estudios que han mostrado que efectivamente hay personas con esa predisposición al perdón, a pesar de haber sufrido una decepción, es decir, tienen esa capacidad como de experimentar incluso mejoría en su bienestar psicológico y ya digo, independientemente de haber experimentado una decepción. Y eso es un perdón poco presente, que sería el que ocurre, ¿no?, cuando una persona no tiene esta posibilidad, esta capacidad. Qué bueno. Es que hablaría tanto todo el rato de las fortalezas, es que da para tantos podcasts. Es que a ti te encantan. Ay, me encantan. Es que además, una vez que las entiendes, es mucho más fácil identificarlas, ¿no? Entonces estabas hablando del perdón y estaba hablando del perdón en otros o a uno mismo. Porque a mí, por ejemplo, perdonarme a mí me cuesta. Con esa calidad, O sea, yo creo que yo tengo más facilidad para perdonar a alguien que me ha decepcionado a pensar que yo me perdono a mí misma por haberme decepcionado. Que bueno, tiene que ver con lo mismo, perdonar a pesar de haber sufrido una decepción de ti hacia ti misma. ¡Wow, Eva! Sí, bueno, qué bien tomar conciencia, ¿no? Sí, por eso te digo que el primer paso es saber y detectar qué es lo que hay detrás para luego poder trabajarlo. Porque si no vamos a ciegas, que es lo que nos pasa muchas veces, que no sabemos ni por qué estamos enfadados ni por qué nos ha sorprendido qué hay detrás, ¿no? Que eso es lo guay. Aroa, estábamos hablando ya de la aceptación bajita, estamos hablando de un montón de cosas, pero ya te iba a preguntar directamente como una fusión con las claves, porque te habíamos hecho algunas preguntas y has dicho, pues hoy vamos a dar más de 3, ¿no? Vamos a juntarlo para saber cómo podemos empezar a trabajarlo y crear eso que nos encanta, que es intentar tener un aprendizaje de todo esto. ¿Cómo podemos? Mira, estaba tomando aquí notas, ¿no? Porque conforme estabais hablando me estaban viniendo cosas, digo, voy a lanzarlas, ¿no? Ahora. Venga. Bueno, una parte muy importante que ella decía, ¿en qué flecha estamos, no? Estamos entrando en un momento de sufrimiento que quizá tiene que ver un poco con que nos estamos quedando enganchados ahí, desde luego sin duda, el hacer acopio de nuestras fortalezas, incluso diría, y esto lo estaba apuntando ahora cuando te escuchaba, de ese amor universal para ese perdón hacia uno mismo, ¿no? Esa parte compasiva y amable, porque puedo estar sufriendo, efectivamente, y cómo me cuido en ese sufrimiento, incluso a veces esa empatía para poder entender qué ha podido llevar a la otra persona en un momento determinado a estar ahí o a suceder lo que ha sucedido, trabajar la perspectiva, ¿no?, para ver un poco más allá. Pueden ser recursos muy importantes. Sin duda, cuantos más recursos tengamos en torno a la regulación emocional por todas estas emociones que veníamos señalando, tipo enfado y tristeza, que pueden ser muy, muy complejas, esto siempre va a ser un punto muy importante a nuestro favor, ¿no? Pero creo que algo muy, muy valioso y que en algún momento leí es que para trabajar con esto es muy importante valorar si me estoy moviendo en base a expectativas, que iría muy en la línea de resultados como muy específicos, ¿no? Este examen me tiene que salir de esta manera, tengo que tener tal puntuación, ¿no? O si estoy más bien en la línea de estar expectante, es decir, para mí es importante el esfuerzo, el trabajo, haber sacado pues una nota relativamente alta. Aquí lo que está pasando es que estoy abriéndome a distintos resultados que están bien también. No estoy cerrándome
a un único enfoque, sino que mi visión estará muy bien desde distintos ángulos. Qué sutil y qué bonito. Sí, sí. Y qué expectativa expectante. Apetecible. Abro, en el otro cierro. Y cuanto más abro en torno a estas cosas, posiblemente pueda haber una reducción del sufrimiento. Porque he generado varios resultados que estarán también muy bien para mí. Y además, si tienen conexión con valores, con esfuerzo, ni qué decir, ¿no? Esto también será muy valioso. Y, oye, ¿qué aprendizaje saco de esta experiencia, no? Es que efectivamente he podido tener un dolor muy grande, un sufrimiento, porque esta persona me ha decepcionado, ¿no? ¿Y qué hay de mí aquí? ¿No? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia, de esta situación? ¿De qué estaba yo proyectando en la otra persona, ¿no? Y que quizá no se ha dado. Esta emoción que está resonando en mí, ¿qué información valiosa me está dando, ¿no? Y por aquí podemos hacer un trabajo personal también de esas decepciones, sobre todo aquellas que son como muy poderosas y que yo creo que nos pueden ayudar mucho al crecimiento, sin olvidarnos de que tenemos muchas pequeñas decepciones al cabo del día. Eso es verdad. En ciertas cosas que suponen una fuente de estrés. Sin duda. Hay que cuidar esto, que a veces no nos damos cuenta. El goterito. Eso es. Ay, Dios. Eso es. Bueno, ¿y qué hacemos? Quería decir, porque fijaos que tengo aquí a la gran combinación del mindfulness con las fortalezas, que también es la base de esa maravillosa formación que tenemos del experto de mindfulness, gestión emocional y psicología positiva, en la que también estáis ahí para enseñar, ¿no? Y formar a todos los alumnos que nos acompañan la aplicación en los distintos ámbitos, que me decía antes Aroa que la palabra de Buda también lo hablabais en la formación. Pues muchas personas nos dicen, pero y lo de las fortalezas, que yo que solo quiero de las fortalezas, pero no sé si mindfulness o el vuestro de autoestima, o sea que hemos metido las fortalezas en todas nuestras formaciones, ¿no? ¿Verdad? Para que sea ese complemento maravilloso, ese cambio de foco, esa alternativa, para que complementes tú que estás trabajando también pues con otras metodologías, para que todas sumen y las puedas poner ahí en marcha, que las fortalezas son maravillosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues Eva, es que parece que lo estabas escribiendo tú. ¿Por qué? Te lo prometo. Ay. Porque es que este ejercicio que vamos a hablar ahora es un mix total. ¿Ah, sí? De verdad, obviamente en el marco de la psicología positiva se vincula con un concepto inherente al mindfulness, como es la aceptación, que a su vez es una de nuestras fortalezas, de las fortalezas de la clasificación que nosotros manejamos más habitualmente. Entonces yo digo, pues es que es lo que tú estás describiendo, ¿vale? O sea que vamos a intentar concretarlo para ayudar, ¿no? A todo esto que hemos hablado. Que no solo es lo que me pase, sino que no le echemos encima además la decepción por eso que ha pasado, ¿no? Bueno, el ejercicio se llama Redescubre tus estrategias. Y en ese sentido, como bien indica el nombre, tiene que ver con un tomar conciencia de estrategias, de herramientas, como lo queramos decir, formas con las que hemos afrontado situaciones concretas a la hora de aceptar algo, determinadas situaciones en el pasado, ¿vale? Y cómo hacer para que esas estrategias nos puedan volver a funcionar ahora. Pero ¿cómo lo traducimos esto a un ejercicio con el que practicar la positiva? Bueno, pues tenemos que conseguir, lo primero, post-it de 2 colores, ¿vale? Post-it o papelitos de 2 colores, ¿vale? Por ejemplo, verdes y amarillos. Vale. Entonces, en los post-it en verde vamos a hacer ese ejercicio de repaso mental, de recuerdo de esas situaciones en el pasado y si queremos que tienen que ver con una decepción y cómo hice para afrontarlas. Cosas que hice con las que me fue bien, ¿vale? Que me dieron resultado. Okay. Y las apuntamos en los post-it. Y en los post-it en amarillo, por ejemplo, apuntamos esas situaciones, todas esas, situaciones o, sí, iba a decir momentos, personas, si lo tenemos muy claro y lo tenemos presente, lo escribimos así, esto cada una como quiera. ¿Qué nos cuesta aceptar? ¿Qué sabemos que si no salen como quiero que me salgan, me va a generar malestar, ¿vale? Entonces se trata de tenerlas ahí, de escribirlas y de ponerlas, por ejemplo, en una mesa, que las visualicemos todas y lo primero, reflexionar sobre esas estrategias y en adelante ver cómo las podemos poner al servicio de eso que tengo todavía por delante, de esas situaciones o de esas personas o de esos momentos que se van a repetir, ¿no? A los que voy a tener que enfrentarme antes o después. Y un tiempo después, puede ser una semana, pueden ser 15 días después, reflexionar otra vez. Bueno, la idea es recordarlas y utilizarlas y saber que cuando algo nos ha funcionado, repítelo. Y volver a revisarlas para saber cómo incluso algunas de las fortalezas, de las situaciones que había escrito en amarillo, ahora a lo mejor pasan a estar en verde, porque son situaciones que ya he resuelto, he vivido, he afrontado de una manera diferente. He conseguido aceptar y entonces pasan a ser parte de los post-its en verde. Bueno, y así vamos haciendo, pues eso, como una especie de
no solo nutrición del cinturón de herramientas con el que nos vamos afrontando, sino que nos vamos conociendo, ¿vale? Y que vamos poniendo en marcha. Y por eso se llama un redescubre las estrategias. Incluso tus fortalezas, porque seguro que se ven un montón ahí, ¿no? Y es que eso es lo que iba a decir, porque fíjate, has dicho... Perdona, sí, Rebeca. Sí, justo iba a decir, es que estamos hablando de esa mezcla de elementos que son fortaleza total. Es que justo me he puesto aquí, me he apuntado la frase que has dicho, cuando algo nos ha funcionado... Es que eso es lo que suele pasar, yo no sé si a vosotros os pasa que lo vais viendo bueno, con los alumnos y en terapia. Nos olvidamos súper rápido de las cosas que nos salen bien o como que no las dejamos fijadas en nuestra memoria, ¿no? Entonces como que tendemos a acordarnos de todo lo malo, de lo malísimos que somos, de lo mal que nos sale todo, que eso ya hablaremos en un podcast dentro de poquito, ¿no? De cuando hacemos las cosas mal es como, joder, que esto... Eva, es la clave del ejercicio, precisamente. O sea, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a veces se pauta que en esos días, hasta cada día... Si eres consciente, o sea, esos días me refiero si hablamos de 1 o 2 semanas, en esos 15 días, que incluso una noche, que haces la reflexión de 1 o 2 días, o de ese mismo día, si la has puesto en marcha y te ha funcionado, o has hecho una pequeña modificación sobre cómo hice en el pasado, pero ahora me ha funcionado con esta pequeña vuelta de tuerca, lo anotes, lo recojas para hacer eso. Y es precisamente porque no solemos poner en conciencia eso que estás diciendo tú. Somos... nuestros mayores enemigos de vez en cuando, como decimos a veces, así que está bien darnos un poquito, ¿no?, de esa amabilidad y tal. Fijaos que quiero dirigirme a las personas que nos estén escuchando, que sean profesionales, que son muchos cada vez más, compañeros que ponen en práctica todos estos ejercicios y muchas veces decimos, queremos que en las redes sociales nos comentes si te ha pasado eso. No, yo lo que quiero saber es si ponen en práctica estos ejercicios con los pacientes, con los clientes, con los alumnos. Hay un montón de profes por ahí detrás que cada vez se están dando cuenta de que todas estas herramientas las pueden poner en práctica en su día a día, que es lo que queremos, que prueben, que lo apliquen y que nos vayan contando. Y voy a volver a decir la frase que has dicho, cuando algo nos ha funcionado, mucha gente le dice, es que la psicología positiva, ¿no? Los unicornios, los arcoíris, no, pero no olvidarnos que tenemos aquellas cosas que sí que nos hacen el caminito un poquito más fácil, ¿no? Que ya para piedras nos ponen muchas y nosotros los primeros. Estaría 5 podcasts seguidos grabando más con vosotras, pero sé que me cortan el cuello como no termine ya. Así que os despido. Muchas gracias, Eva. Gracias por hacer que se pase el tiempo tan rápido. Eso es que disfrutamos y que aprendemos muchísimo. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, Aroa, cuando quieras. Ya sabes que tienes la oportunidad. Muchas gracias. Un beso muy grande. Hasta la próxima. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.